Entonces, no sé si hay gente repetida. Ah, sí, parece que sí, algunos. Bueno, esta es la misma ayudantía del bloque anterior, así que por si acaso. No sé si me van a hacer más preguntas, no sé, pero para que sepan, es igual. Ya, entonces, bueno, esta es la. Oye, le puse ayudantía, sí, no, caché. Esta es la última ayudantía de el ramo gestión de operaciones, ¿cierto? Como les puse en el mensaje, esto va a ser ayudantía de scheduling, ¿cierto? En la que no les puedo confirmar si es que va a salir el certamen o no, porque no sabemos todavía, así que puede que salgan en el global o en el certamen 3, no sabemos, así que ahí tenemos que ir viendo, pero esto va a ser nuestra última temática a pasar para el certamen, ¿ya? En este caso, la pregunta, bueno, en el bloque anterior se nos hizo un poco extensa porque hubieron más preguntas de las que esperaba. Pero en este caso espero que vamos a terminar un poquito antes, ¿cierto? Para que no quite tanto tiempo, porque la idea es que puedan seguir también estudiando otras cosas, porque todos sabemos que este fin de semana está bastante denso, ¿ya? Entonces, bueno, dicho esto, empezamos con nuestra ayudantía. Entonces, tenemos que, en este caso, la empresa Estampa Limitada es una imprenta familiar administrada por Don Carlos, el famoso Don Carlos. La imprenta consiste en un taller de dos máquinas que proveen servicios de impresión y de encuadernación para diversos tipos de documentos, ¿ya? La encuadernación es necesariamente secuencial a la impresión. Sin pedido requiere ambos procesos. O sea, si no podemos hacer la impresión, la encuadernación, perdón, si es que no hacemos la impresión, ¿ya? Adicionalmente, la imprenta trabaja pedidos que requieren exclusivamente de impresión o encuadernación. En promedio, cada página de un documento se imprime en. Uy, se desconectó. Disculpen, disculpen. Ahí sí. Ya. En promedio, cada página de un documento se imprime en 0,05 minutos y la encuadernación, independiente del número de páginas, se demora 5 minutos por documento. Entonces ahí nos entregan una tabla en la que nos dan del 1 al 8, ¿cierto? 8 pedidos distintos y los servicios cuál está cada pedido, con su número de copia del documento, ¿cierto? Y la cantidad de páginas para cada uno de los servicios. Entonces, nos dicen, determine el programa de ejecución de los pedidos que minimice el tiempo total del proceso, indicando el valor del total del proceso, valor del tiempo total del proceso, los tiempos de flujo de cada pedido y el tiempo de flujo medio. ¿Ya? Eso nos pide. Si nos aproximemos a los tiempos de proceso al entero más cercano. ¿Ya? Entonces, con eso partimos. Bueno, yo como hice poco trampa acá, tengo la tabla hecha, ¿cierto? Del bloque anterior. Así que aquí lo vamos a anotar nomás directamente. Eh, para no perder tiempo en eso. Entonces, acá en esta tablita, ¿cierto? Nosotros la anotamos para poder hacerlo todo mucho más fácil y que nos pueda entender de mejor forma o sea, nos podamos entender de mejor forma al resolverlo. Entonces, en este caso, nosotros vemos que tenemos los pedidos del 1 al 8, ¿verdad? Y tenemos el tipo, la secuencia, ¿cierto? Si es encuadernación, si es impresión y encuadernación, o solo impresión y todos los temas de el- los procesos, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que poner cuáles son los tiempos de impresión y cuáles son los tiempos de encuadernación, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer para poder tenerlo de una forma más ordenada. Entonces, el primer pedido no tiene encuadernación, entonces le ponemos 0 en este caso y, bueno, no vamos a calcular eso ahora porque siento que no es necesario, pero, bueno, les voy a poner los resultados nomás en este caso. El tiempo de encuadernación son 50, ¿ya? Ahí ustedes los pueden ir calculando igual para asegurarse, pero es básicamente según las condiciones iniciales que nos tienen, ¿ya? En este caso tenemos los dos, entonces tenemos el tiempo de impresión 90, de encuadernación 100, acá en este caso tenemos 0 de encuadernación y tenemos 20 de impresión. 120,4. Disculpa, Dime. eh, ¿cómo se sacaba ese 50, por ejemplo? Ya. Entonces, mira, en este caso nos están diciendo que la encuadernación, ¿dónde está? La encuadernación, independiente del número de páginas, se demora 5 minutos por documento. ¿Ya? Ah, ya, ya caché. ¿Sí? Ujú, casi. Ya, vale. Entonces, bueno, seguimos entonces. El quinto pedido no tiene impresión, pero sí tiene encuadernación. El sexto tiene impresión, pero, o sea, impresión, sí, impresión, pero no encuadernación.
el séptimo y el octavo, ambos tienen ambas cosas. Estos son 140,4, aquí nos daría 120, 150 y 100 y 100, perdón. ¿Ya? Entonces, ahí está. Nosotros tenemos nuestros tiempos de impresión y de encuadernación de cada uno de los pedidos, ¿ya? Entonces ahí no tenemos la primera parte de la pregunta, ¿cierto? Que nos pedían, tener los tiempos de cada uno de los procesos, ¿cierto? Entonces, luego que tenemos esto, ¿ya? Para poder empezar a ordenar la programación de los pedidos y todo el tema, necesitamos saber, en primera instancia, ordenar los pedidos que tienen la secuencia IE, ¿ya? En este caso, los pedidos que están con las dos máquinas, porque en este caso, los pedidos que tienen dos máquinas están asociados a la regla de Johnson, ¿ya? Entonces, en este caso, la regla de Johnson nos dice que tenemos que ir ordenando nuestros pedidos de la siguiente forma. Entonces, tenemos aquí, la regla de Johnson nos dice que todos los trabajos a realizar deben estar en una lista, ¿ya? Entonces, ¿cuáles trabajos nosotros tenemos a realizar para las dos cosas? Tenemos que sería el pedido, acá lo vamos a dejar marcadito en rojo, el pedido 2, el pedido 4, el pedido 7 y el pedido 8, ¿ya? Entonces, veamos, entonces tenemos el pedido 2, 4, 7 y 8, ¿ya? Ahí tenemos ordenados nuestros pedidos de forma que vamos a decir, a ver, cuáles son los pedidos que tenemos que ir ordenando, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la lista de pedidos. Después, nos dicen, se debe seleccionar el trabajo con menor tiempo de actividad. Si el tiempo es correspondiente a la primera máquina, el trabajo se programa primero. Pero si el menor tiempo cae en la segunda máquina, se programa para el final, ¿ya? Si existiese un empate, se determina de forma personal, o sea, ustedes pueden elegir cuál va primero. Ya, entonces vamos así. Veamos acá, a ver. Entonces, en el caso del pedido 2, ¿cierto? En el caso del pedido 2. ¿Cuál es el menor tiempo? La máquina 1. Entonces, en este caso, como está el menor tiempo de la máquina 1, este pedido se programa para el principio. Número 1. Después, el pedido 4 dice que tenemos el menor tiempo en la segunda máquina, ¿ya? Entonces, en este caso, como está en la segunda máquina, se programa para el final. 4. ¿Ya? Entonces, también, en el bloque anterior, a mí se me pasó y lo vamos a ver al tiro porque yo creo que vamos a subir este video, es que una vez que ya nosotros empezamos a ir avanzando hacia los siguientes pedidos, vamos analizando los menores tiempos posibles. Ya, esa es la idea, como ir viendo cuál es la que tiene menor tiempo y en base a eso lo vamos ordenando. Entonces, en este caso, vemos que el pedido 8 tiene menor tiempo en la segunda máquina, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ya, el menor tiempo está en la segunda máquina. Entonces, esta la programamos al final. Pero la regla de Johnson dice esto. Dice entonces, si yo tengo, por ejemplo, 4 pedidos, ya, yo ordeno el primer pedido, ya, y si el tiempo menor está en la segunda máquina, yo lo tiro al final. Eso me está diciendo, ¿cierto? Entonces pasamos a un pedido de nuevo. Si yo encuentro otra máquina que tiene también menor tiempo en la segunda máquina, no es que yo lo vaya tirando más hacia allá, sino que cuando yo voy resolviendo, lo voy tirando más hacia el centro. Me voy acercando al primer pedido que programé de la máquina 1. Esa es la idea que tengo que ir haciendo con la regla de Johnson, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, pasamos a que el pedido 8, ¿cierto? Ya no va a pasar a ser como quinto, sino que va a pasar a ser el tercer pedido programado. Perdón, el segundo. No, tercer, no, sí, tercero. Y el pedido Disculpa, 7, dime. eso como que no lo entiendo muy bien. Onda, no tengo que comparar el 70 con el 100 del pedido 4 y el Eh, pedido 8, no, como mira, para ver mira, ya, en creo que qué ya pasa. sé cómo explicarte. Mira. Entonces, lo que pasa es que tú tienes que partir siempre, ir analizando toda esta regla, tienes que partir por ejemplo, la primera máquina, la que tiene menor tiempo. ¿Cuál es? Esta, porque no hay otra más que tenga el menor tiempo en la máquina 1. Entonces, esta se programa al tiro primero, porque la regla nos dice, si el menor tiempo cae en la primera máquina, entonces esa se programa al principio. Después, empezamos a analizar. A ver, ¿cuál de estos pedidos es el que tiene menor tiempo en la segunda máquina? El El 4. cuarto. Sí, pues Ujú. entonces nosotros decimos ya, este pedido como el que tiene menor tiempo en la segunda máquina. Como la regla dice, si el tiempo de la segunda máquina es menor que el de la segunda, va para el final.
Después, seguimos. Entre estas dos, ¿cuál tiene menor tiempo? El 8. Ya, pasamos al 8. Entre el 8. O sea, el tiempo menor está en la segunda máquina. Entonces, de nuevo se programa para el final. Pero en este caso, se programa para el final como antepenúltimo. Como que nos vamos, como decía recién, nos vamos acercando al primer pedido que programamos. O sea, como te digo, está aquí. Este es el primer pedido. Lo programé, ¿cierto? Ya, después me tocó un pedido que el menor tiempo está en la segunda máquina. Entonces, lo programé para el final. Después encontré otro pedido que tiene menor tiempo en la segunda máquina. Entonces voy para acá. Después otro pedido que tiene en segunda máquina. Y así. Entonces voy como haciéndolo, me voy acercando al primer pedido que programé. No sé si me entiendes ahí. Sí, entendí, gracias. ¿Sí? Ya, bueno. Ya, entonces, como decía entonces, el pedido 8 queda programado tercero y el pedido 7 queda programado segundo. ¿Ya? Esa es la forma en la que se hace esta regla de ellos. ¿Ya? Entonces, ahí está ordenado de la forma en que nosotros podamos como utilizar la regla de Jones. Entonces tenemos que, en esta forma sería, vamos a la siguiente página, la secuencia sería P2, P7, oye, P7, P8, P4, ¿ya? Esa es nuestra forma de secuenciamiento utilizando la regla de Jones, ¿ya? Porque tenemos dos máquinas. Luego, una vez que nosotros ya encontramos esta regla de secuenciamiento para los procesos que tienen, o los pedidos que tienen las dos máquinas, nosotros empezamos a utilizar el método de Jackson para poder ordenar todo lo que sigue, ¿ya? Entonces, el método de Jackson dice que primero tenemos que ordenar los que están por la primera máquina, o sea, los pedidos que tienen la primera máquina primero, en este caso los IE, luego los que tienen solamente la primera máquina, después los que tienen solamente la segunda máquina, y finalmente los que tienen la máquina 2 primero y la uno después, ¿ya? En este caso, como nos decían, especialmente, no puede haber un pedido que se encuaderne primero y después se imprima, ¿cierto? Entonces, aquí podemos decir al tiro que esto es vacío. Eso no existe, ¿ya? Entonces, la secuencia IE, nosotros ya la encontramos, ¿cierto? Entonces, en este caso, bueno, no le mencioné, pero aquí, por ejemplo, el ordenamiento de la secuencia, ¿cierto? Nosotros lo hicimos en este caso, IE. Pero podría haber sido que en otro problema hubiese aparecido la secuencia EI, ¿cierto? Podría haber pasado. Y de igual forma tendrían que haber hecho lo mismo. O sea, les puede pasar. No es como que sea 100% que tenga que ser solamente 1 y 2. Podría ser 2 y 1 en este caso, ¿ya? Pero como en este caso no pasa, lo dejamos de lado. Entonces, la secuencia IE ya la tenemos ordenada. Sería P2, P7, P8, P4. ¿Ya? Esa es nuestra primera secuencia. Eso es lo que dice la regla del método Jackson. Que arreglamos la secuencia IE primero. Luego, tenemos que ordenar nuestra secuencia de solo las máquinas que tengan el proceso I. ¿Ya? O sea, perdón. Los pedidos que tengan solo el proceso I. Entonces, teniendo esto, nosotros decimos que ya. Pero ¿cómo ordenamos esto? Porque el método Jackson no nos dice nada muy claro de esto. Nos dice todos los procesos que tengan solamente, los pedidos, perdón, que tengan solamente el proceso 1 o la máquina 1, lo ordenamos de manera aleatoria. Vamos a hacerlo como nosotros queramos. ¿Ya? ¿Cómo es? Entonces, si me voy aquí a la tablita que teníamos antes, tenemos que, ¿quién tiene la máquina 1? En este caso podemos ver que está en el pedido 3 y en el pedido 6. Entonces, yo podría decir, ok, yo voy a ordenar mi secuenciamiento como P3, P6, o bien, yo podría decir P6, P3. No importa el que ustedes hayan puesto. Están bien los dos porque Jackson dice de manera aleatoria, o de manera como arbitraria, perdón. Ustedes pueden decir, bueno, yo voy a dejar el 3 primero o voy a dejar el 6 primero. No hay problema. Ya en ese sentido no hay problema. Luego que tenemos eso, tenemos que pasar a el análisis con los pedidos que tienen solamente la máquina 2. En este caso sería el 5 y el 1. Entonces, pasamos acá. 5 y 1. Exactamente igual. Podríamos programar el 1,
el 5 o el 5 y el 1. ¿Ya? No hay problema. Entonces, ya. Tengo 100% hecho mis secuencias de pedidos con IE, ¿cierto? Con I, con E y con EI, que en este caso son vacías. Entonces, una vez que yo tengo hecho esto, el método Jackson nos dice finalmente ya, vamos a hacer las secuencias para la primera máquina, que en este caso sería la impresión, y las secuencias para la segunda máquina, que sería la encuadernación. ¿Ya? Entonces, nos dice que primero ponemos las que van con la impresión y el encuadernamiento, después las que están solo con impresión y después las que están con encuadernamiento e impresión. En este caso no sabemos que esto es vacío, no existe. Entonces, esto nos quedaría P2, P7, P8, P4. Y, Eh, una pregunta, esa es para dime, la máquina 1, ¿sí? exactamente, para la máquina 1. O sea, es como que fuera para la máquina 1, porque igual como están cruzados, entonces igual, pero ahí lo vamos a ir viendo después que tengo un dibujito abajo, lo vamos a ir entendiendo mejor, de mejor forma. Luego, entonces, como bien decía, ahora para la, entre comillas, como decía, máquina 2, sería, partimos con los EI. En este caso los EI no existen, cero, partimos los que solamente tienen cuadernación. En este caso, yo puedo decir PA1, P5, y después, lo mismo, P2, P7, P8, P4. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahí está ordenado como de la forma en la que debería ser para el método de Jackson. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda? Y si no, como siempre, dedito arriba si es que todo bien. Ya, vale. Gracias entonces. El chat, ¿no? Todo bien. Gracias. No. Ya, entonces, bueno, entonces, una vez que tenemos esta secuencia, ¿cierto? Ya anotada de esta forma, nosotros pasamos a hacer, por decirlo así, una carta GAN, ¿ya? En la que podemos ir viendo cómo se van comportando los pedidos y cómo van secuenciados unos a otros, ¿ya? En este caso, no quise perder tiempo como el bloque pasado, así que hice la carta GAN al tiro, la tenía hecha de antes. Entonces lo que hice fue, vamos así. Ya. Para la primera máquina, dice que partimos con P2, P7, P8 y P4. P2, P7, P8, P4. Y terminamos con P3 y P6. P3 y P6. ¿Cierto? Para la máquina 2 nos dice P1, P5, P1, P5 y seguimos con P2, P7, P8, P4. P2, P7, P8, P4. ¿Verdad? Ya. Entonces, entrando un poco más la explicación de esta carta acá. Lo que dice es como ya, yo partí con el pedido 2 en la máquina 1, ¿cierto? Terminé de la impresión y una vez que terminé la impresión, que eran 90 minutos los que se demoraba, pasamos a la encuadernación, ¿cierto? Que se demoraba 100 minutos. Entonces, terminamos en 190. Una vez que yo terminé la impresión en el pedido 2, paso al tiro el pedido 7. Porque en este caso, la máquina 1, como es indispensable para la máquina 2, no tiene tiempos muertos. ¿Ya? Entonces, por eso es que sigue todo secuencial, por decirlo así. ¿Ya? Todo en línea. En el caso de la máquina 2, como no es indispensable para todos los pedidos, entonces tiene tiempos muertos, como podemos ver acá. Tiempos que no se está ocupando. ¿Ya? Bueno, entonces la idea de todo esto es que esos tiempos muertos no existan. O sea, la idea es que yo siempre tenga las máquinas utilizadas porque esos tiempos muertos son como entre comillas pérdidas. Entonces, como lo que queremos lograr, que estos tiempos muertos se reduzcan. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, esa carta GAN para poder tener una explicación un poco más, por decirlo más clara, ¿cierto? Más visual, pasamos a lo siguiente, porque ya que tenemos nuestra secuencia, podemos pasar a la siguiente parte. Entonces, en este caso, lo que podemos ver es que una vez que nosotros realizamos toda esta carta GAN y podemos ver los tiempos de cada una de las cosas, tenemos que empezar a hacer los flujos de tiempo, ¿cierto? De cada pedido. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es como anotar en qué momento está terminando cada uno de los pedidos. Entonces, ¿cómo sería esto? Como vimos en la carta recién,
el pedido 1 termina aquí. ¿Ya? Aquí, mover acá, termina en 50, porque eso salía de la tablita. De hecho, voy a hacer, voy a traer la tabla para allá, me voy a ir la tabla para allá y vamos a ir viendo en conjunto. Copiar, me llevo para acá, pegar. La dejamos aquí al ladito, para que la veamos. ¿Ya? Entonces, voy a acercar un poco más para que se vea. Ya. Entonces, teniendo esto, el pedido 1, ¿cierto? Dice 50. Entonces, vamos a sacar un poco más para que se vea más. Ahí sí. Pedido 1 dice 50. Entonces, el pedido 1 termina en 50. Porque si esto parte en 0, termina en 50. El pedido 2, ¿cuándo termina? El pedido 2 termina en 190. ¿Y por qué en 190? Porque aquí vimos que solo termina su impresión en 90, pero se le tiene que agregar 100 más para lo que es la encuadernación. ¿Ya? Entonces el pedido 2 termina en 190. ¿Ya? Voy a seguir. Mejor voy a ir como en orden, así como para... Voy a ir como en orden para poder hacer las cosas. ¿Ya? El pedido 5 dice que empieza en 50 y termina en... ¿Cuánto dura el pedido 5? Dura 20. Entonces, el pedido 5 termina en 70. ¿Ya? Voy a seguir acá. El pedido 7 parte en 90 y termina en 350. ¿Ya? Una pregunta, Para que... Dígame. ¿puedes poner la carta? ¿Ya? ¿Sí? Dime. El pedido 5 parte en ¿Ya? 50 y Parte termina en en 70. 50. Sí, sí, porque dura el pedido 5, recuerda que según esta asignación, dijimos que iba al P1 y P5 al tiro. Ya, y hay que poner el 70 en la otra tabla. Sí, porque lo que nosotros nos preocupa acá, el tiempo de flujo, es en qué momento termina ese pedido. Todo el pedido. Ah, ¿Ya? Eso es lo importante. mm, Como que tú vas haciendo como una secuencia, así como ya. Vaya así, pues ya el pedido 1 termina aquí. El pedido 5 termina acá. El pedido 2 termina acá. El pedido 7 termina acá. El pedido 8 aquí y así. Como siempre en el término de cada uno de los pedidos. Esa es como la idea de la tablita, ¿ya? ya. Ya. Entonces, bueno, como decía, el pedido 7 termina en 350. Entonces, después tenemos el pedido 8 que termina en 480. Después tenemos el pedido 3, 520. Pedido 4 que termina en 570. Y el pedido 6 que termina en 560. No me lo voy a agregar. ¿Ya? Bueno, ustedes dicen como ya, pero ¿cómo tú haces esto? Entonces, bueno, yo aquí en la carta acá no la hice más tan clara porque eso es que me va a quitar mucho tiempo en cuanto a poner cada uno de los números, pero es como que yo pusiera aquí esto, como aquí 70, 190, acá hubiese puesto el 350, acá el 480, ¿cierto? Entonces así yo voy viendo, ya, cuando termina cada pedido, aquí, cuando termina cada pedido, acá, este pedido, acá, este pedido, aquí. Entonces, de esa forma yo voy viendo de forma más clara cuando va terminando cada pedido. O bien, lo que ustedes pueden hacer también, dicen, ok, el pedido 1 en 50. Después, como el que sigue al tiro, el pedido 5 tiene que terminar en 50 más 20, 70. Ya. Pero, ¿cuál es lo complejo de esto? Que ustedes se pueden enredar, ya, pero es que espérate, el pedido 2 parte aquí y termina acá entre el 2 y el 7, y ahí se pueden como enredar. Entonces, por eso es que la carta a veces es más visual y más fácil de hacerlo. Pero, ahí bueno, ahí ustedes como les más les acomoda. Ya. Entonces, teniendo esto, una vez que nosotros tenemos esto de los tiempos de flujo, ¿cierto? Cuando termina, ya, el tiempo de flujo total va a ser 570. Ya, aquí, eso es lo importante. Ese es el tiempo de flujo total. Entonces, aquí lo que se está demorando son 570 minutos en terminar todos los pedidos. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Ahora bien, nos dicen cuál es el tiempo. Disculpa, eh, Dime. cuando te preguntan el valor del tiempo total del proceso, ¿ese es el 560?
570 creo. Claro, claro. Como cuánto es lo que se demora en hacer todos los pedidos que tiene programado. Esa es como la idea. Entonces, ahora bien, también nos piden el tiempo medio del flujo. Ya, el tiempo medio del flujo es sumar este con este, 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 y dividirlo en el número de pedidos. Ya, ese es el tiempo de flujo medio. En este caso, nos daba 348, algo, a ver, déjame calcular. Eso, era 300, voy a calcular, ¿no? Ya, entonces sería aquí, 50, ¿cierto? Más 190, más 520, más 570, más 70, 560, más 350, más 480, dividido en 8. Sí, 348,75. Eso es. Ya, ese es el tiempo de flujo medio. Este dato es importante, que lo tengo guardadito ahí. Vamos a dejar estas dos cosas subrayadas. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra primera pregunta. ¿Ya? Bien, bien, entre comillas, corta, entre comillas. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, eso es la primera pregunta. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Sí? Ya. Voy a editar hoy, así que todo bien. Ya. Entonces, la segunda pregunta nos dice, Juan Carlos está evaluando la posibilidad de invertir en una máquina que realice integradamente la impresión y la encuadernación de documentos. O sea, una máquina que haga las dos cosas. Considere que esta máquina reduciría el tiempo de encuadernación en un 50%. ¿Ya? ¿Cómo se puede programar los pedidos anteriores en esta única máquina para evaluar una reducción potencial del tiempo de flujo medio? Basándose en los 8 pedidos anteriores, ¿recomendaría a usted, a don Carlos, comprar la máquina? Ya. Entonces, aquí nos están diciendo que nosotros veamos si esta reducción del 50% de la encuadernación, bueno, chiquitito, este 50% de la encuadernación, ¿cierto? Y que una máquina haga todo, es buena opción para don Carlos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Yo lo que hice antes fue hacer esto acá, es decir, ya, la encuadernación se reduce en un 50%, el tiempo total. Entonces, acá sería 25, acá sería 50, acá sería 35, acá sería 10, acá sería 60, y acá sería 50. Eso es lo que se está demorando la encuadernación solamente en cada uno de los pedidos, ¿ya? Porque nos están diciendo que básicamente tengamos, vamos a tener menos tiempo en cada una de esas cosas. Entonces, vamos a ver, qué pasa. Entonces, sí, ya, primero que todo. Entonces, el pedido 1, voy a anotar esto acá mejor. Lo voy a hacer aquí mismo, ¿ya? El pedido 1 se demora entonces 25, el pedido 2 se demora 50 más 90, el pedido 3, o sea, bueno, se demora 20 todavía, se demora más 120, o 4, se demora 10, se demora 40, se demora más 140, a lo mejor cerrado nomás, y más 150. Entonces, vamos a tomar estos valores, vamos a llegar abajo, pasa todo, pasa todo, copiar, lo pegamos acá, está ahí. Ya. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya, cada uno de los pedidos, vamos a sacar los tiempos totales de cada pedido, 25, 130, 20, 155, 10, 40, 200 y 200. ¿Ya? Ahí están todos los tiempos nuevos de los pedidos, ¿ya? Porque nos dijeron que se reducían 50% la encuadernación. Y ahora bien, ¿por qué esto está? Voy a dejarlo con de nuevo esto, que es un spoiler. Ya. ¿Por qué anoté estos tiempos acá al lado? Porque nos están diciendo cómo se deben programar los pedidos anteriores en esta única máquina para evaluar una reducción potencial del tiempo de flujo medio. ¿Ya?
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos pidiendo una reducción del tiempo de flujo medio, el método que reduce el tiempo de flujo medio es el shortest processing time, ¿cierto? En este caso sería el menor tiempo de proceso el que va a programarse el video. Primero, perdón. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, el menor pedido sería el número 5. Entonces partimos con P5. ¿Ya? Entonces, acá sería el tiempo de flujo, del flujo como igual hicimos que en antes, sería 10. ¿Ya? Luego, ¿cuál vendría después? El pedido 3. Uy, se ve. Pedido 3. El pedido 3, ¿cuánto dura? 20. Entonces, 10 más 20, 30. ¿Ya? Luego, ¿cuál vendría? El pedido 1. 30 más 25, 55. Después vendría el pedido 6. 55 más 40, 95. Después vendría el pedido 2. Oye, 200, 240, 230. Ahí sí. Después vendría el pedido 2. El pedido 2 es 140 más 95, 235. Después viene el pedido 4, ¿cierto? Que sería este, 155 más 235 sería 390. Después viene el pedido 7 y el 8, ¿cierto? Y en este caso los dos pedidos son iguales. Entonces da lo mismo en cuál programemos nosotros, ya sea el 8 primero, el 7 primero, porque el tiempo del flujo va a ser el mismo. Entonces no hay problema. Entonces sería 590 y 790. Entonces ahí está nuestro nuevo tiempo de flujo total, ¿cierto? Que sería en este caso 790 minutos. ¿Ya? Entonces el tiempo de flujo total serían 790 minutos. Ah, pero nos está dando más, po. Nos dio más que antes. Antes era 570, ya nos dio 790, ¿cierto? Pero a nosotros nos están pidiendo eso. Nos están diciendo, ya, ¿el tiempo de flujo medio es menor o no? Veamos. Entonces sería esta suma, todo esto, nos va a dar 274,3 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de flujo medio disminuyó casi en, ¿cuánto era el otro? Como 80, ¿no? Más o menos como, sí, 80 minutos aproximadamente. Ya, ustedes dicen, ya, pero se demoró más en hacer todos los pedidos. Sí, es cierto. Pero, sin embargo, a pesar de eso, el tiempo muerto entre máquinas es casi, es nulo. Esa es la idea. Entonces, en este caso, como el tiempo que es muerto entre máquinas es casi nulo, entonces para don Carlos sí le conviene, porque se redujo el tiempo de flujo medio, entonces en este caso a él obviamente le conviene comprar la máquina. ¿Ya? Esto. Esa sería nuestra segunda pregunta. ¿Alguna duda en esta parte? Igual la hice rápido la segunda. Una pregunta, sí, como que al final lo que nos importa más es el tiempo de promedio, más que el tiempo de flujo total, entonces. Claro, o sea, igual depende de qué es lo que te estén preguntando. Entonces, por eso yo lo subrayé en este caso como que te están pidiendo el flujo medio. Y la técnica que reduce el tiempo de flujo medio es el STP. Entonces, por eso es que tienes que tener ojo a la ley. Pero después te preguntan si la recomiendas comprar o no, entonces ahí como que se deberían evaluar las dos cosas, pues, ¿no? No, en este caso tenéis que recomendarle a don Carlos que sí, por el tema que se reduce el tiempo, el costo, o sea, el tiempo de flujo medio. Porque eso es como Ah, lo ya. que uno busca igual, pues. Como que, por ejemplo, tú quizás te puedes demorar más haciendo algo, pero siempre lo estás ocupando, ¿cachai? Porque esos tiempos muertos son como, por decirlo así, costo fijo. Y eso no es la idea. Entonces la idea es tener el menor costo fijo posible. Entonces es como que tengas una máquina prendida todo el día y lo ocupáis, no sé, 4 horas. En cambio, imagínate tenéis, no sé, una máquina mucho mejor que la tenéis prendida ya, ok, 8 horas, pero la tenéis ocupando 8 horas todo el día. Es mucho mejor eso. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta aparte de eso? Si no, para ir cerrando la cuestión. No voy a dejar de compartir.
Voy a dejar de grabar también.